Es el tercer encuentro del ciclo de problemáticas contemporáneas que coordina Alejandra Bo Pesosi, que lamentablemente está en Chile, no pudo venir. Inabsencia, exactamente. Está en Chile y por situación familiar. Bueno, el nombre es Los procesos de la memoria colectiva, su incidencia en la actual intolerancia social. Presenta Daniel Feierstein. Daniel Feierstein es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y director del Centro sobre Genocidio de Utrecht. Y presenta a Diana Cordon, que ustedes la conocen, es analista, grupalista y miembro acá de la institución. ¿Vemos la viñeta? Sí. Vamos a leer nuevamente la viñeta, porque bueno, mucha gente no estaba o no la leyó, no la recuerda, y después le damos. Bueno, es una viñeta que es un extracto de la viñeta. Perdón. Todo este trabajo tenía en común una viñeta clínica que presentó Alejandra Bo. La vamos a leer para que la tengan al tanto todos. A ver, ahora. No. Hola. ¿Y ahora sí? Sí, entonces también. Un extracto de la primera entrevista de la consulta de pareja de María y José, selección hecha con fines de disparador de la discusión. La información se haya modificado para resolver el material. Se presenta José, de 48 años, divorciado, 4 hijos, licenciado en Recursos Humanos, trabaja en una oficina pública, y María, de 33 años, soltera, extraccionista en un laboratorio. Yo soy María. Venimos porque queremos intentar seguir adelante. Ya hace un tiempo que estamos juntos. Desde hace 2 meses convivimos. Me parece que desde entonces todo se puso peor. Tal vez tendríamos que decir que es nuestra intransigencia la que no nos deja estar bien. Digo nuestra, por no decir la de él. Ella es muy buena compañera en todo. Tenemos la misma pasión, el mismo amor por el deporte, pero en lo de la política no se calla una, no respeta. Si bien yo digo las cosas de frente, con la crianza de sus hijos no me meto. Solo les digo mi opinión cuando no están. Con la política al principio esquivaba todo el tiempo el tema, pero lo veo tan enceguecido que ya no puedo callar más. Ya no podemos ver juntos un noticiero en la tele o escuchar radio a la par, ni hablar de lo que pasa en Facebook. Yo decidí borrarme como una amiga de él. Me desadmitió. Todo lo que no sea oficialista es denotado. Son ellos y nadie más vale, solo ellos. Me da vergüenza ajena cuando escribe alabanzas a la que llama mi presidenta. No lo puedo creer, en un hombre de 50 años y varios hijos. ¿Qué tiene eso que ver con lo que uno cree o en lo que uno cree? Mis amigas dicen que no puedo separar de un buen compañero por distintas, que no me puedo separar de un buen compañero por distintas ideas políticas. Pero me preocupa mucho el futuro juntos. Para mí, futuro con él no son hijos, ni libreta, es decir, en común, ir juntos por la vida. Así no sé cómo vamos a hacer. Tenemos ideas tan distintas de la vida, del valor, del esfuerzo, de lo que llamo la cultura del trabajo. ¿Cómo me criaron a mí? Ella me dice a mí, pero también tiene posiciones intransigentes tomadas. Me dice intransigente porque desde que vivo en esta ciudad aprecio los cambios y las mejoras de la gestión actual. Enseguida él me dice que el intendente M, en su anterior gestión, echó como 30 empleados de su trabajo, que por eso lo odia. Es un decir. Por otro lado, siempre me dice que en su trabajo son ejemplos de trabajo y eficiencia. Se enoja cuando entonces yo le digo que era obvio que había 30 ñoquis que fueron echados. Si no, hoy no podrían ser tan eficientes, porque gente nueva no entró. Así estamos cada vez que aparece un comentario sobre nuestro país. Terminó la vez. Bueno, voy a comenzar a ver. Yo quiero... ¿Se oye? Bueno, buenos días a todos y a todas, como se
dice ahora. Miren, primero, bueno, la verdad es que estoy contenta de la propuesta y contenta de poder estar con Daniel Feierstein, con quien hicimos muchas veces cosas en común, así que me alegra muchísimo que esté Daniel en la institución. Y obviamente Alejandra quería aclarar que estaba realmente preocupada de que quería estar acá en esta reunión, pero bueno, imposible por tema nietos. Queríamos comentar que hubo una cuestión que nos parecía que valía la pena mencionar, que hablamos con los compañeros hace un rato, que es que cuando Alejandra mandó la propuesta para la mesa de hoy, que sería memorias colectivas e intolerancias actuales, y su incidencia en las intolerancias actuales, Daniel propuso hacer un cambio y en vez de llamarlo intolerancias actuales, llamarla memorias colectivas y conflictos. En los conflictos actuales. A lo cual, digamos, yo platiqué, yo no tenía ningún problema, solo me parecía que la viñeta había que ubicarla en ese contexto, pero que no tenía ningún problema, y finalmente, bueno, quedó tal cual estaba planteada desde el Congreso. A mí lo que me parece, queríamos acá mencionar esto, porque quizás esto sea la primer cuestión que está planteada y que nos parece que tiene continuidad en lo que hablábamos antes, continuidad con lo que se discutió en la reunión anterior. Porque recuerdo que en la reunión anterior se planteó que el problema no es que nos tenemos que llevar bien y estar todos juntos, fenómeno, etcétera, cosa que algunos necesitamos más que otros, pero se planteó que el problema es que podía haber conflictos, que podía haber diferencias y que había que ver cómo se tramitaban esos conflictos, digamos, que no tenía que, pero que entonces cuando aparece esta discusión en la nominación de la mesa, la verdad es que nos pareció interesante plantear que esta es una de las vicisitudes que nosotros tenemos que tramitar, que es la posibilidad de saber que podemos gestionar conflictos y que hay mucha diferencia entre conflicto e intolerancia. Es decir, que incluso nos gusta más la expresión conflicto que diferencia, porque digamos, las diferencias que no tienen ningún antagonismo no hay ningún problema. El problema es que cuando hay diferencias que implican alguna conflictividad. Y que la diferencia que pensábamos que existía era que el conflicto tiene posibilidad de resolución. Y la intolerancia obtura cualquier posibilidad de resolución. Eso es lo que nos parecía que valía la pena plantear de entrada alrededor del tema de la mesa, pero que ya sería materia de la discusión de hoy. Así que bueno, le doy la palabra primero a Daniel. No le doy nada, le toca, quedamos así. Se escucha ahí, ¿no? Bueno, una cosita más y largo en relación a lo que decía Diana. Sí, me parece que son dos modos muy distintos, por eso yo había cuestionado el título de caracterización de qué es lo que ocurre con el lazo social. ¿Sí? Me parece que uno del conflicto, no solo que el conflicto puede tener resolución, sino que uno en el conflicto puede aprender, puede transformarse, digamos. En un conflicto uno sale distinto del momento en el que entró. La idea es ponerlo en términos no solo de intolerancia, de tolerancia, intolerancia, ya de por sí, yo decía que era equívoco el concepto, porque ya de por sí plantea la negativización del otro antes de empezar a analizar lo que ocurre, ¿sí? O sea, porque aún si la propuesta fuera la tolerancia, se tolera lo que no nos enriquece, por eso se tolera, ¿sí? Mientras que el conflicto nos pone en otro lugar, ¿sí? En el conflicto se puede transformar, uno puede comprender que está equivocado, uno puede ver montones de cosas desde otro lugar, ¿sí? Por eso el cuestionamiento. Yo quería plantear 3, 4 cositas, pero nunca sé, cuando me invitan a estos eventos, nunca sé lo que esperan de mí. Entonces es como complejo de decir, bueno, es otra disciplina, otro ámbito, entonces, ¿qué pretenden de mí?
digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, yo digo algunas cosas que La nunca palabra sé que si usaste sirven o fue no. bárbara, pero no defraudar. ¿viste? Claro, claro, y lo usé intencionalmente, digamos, ¿no? Espero no defraudarlo, digo, con lo cual remitía a otra década. Bien, yo pensaba un eje, ¿no? Que me parecía que podía servir quizás para aportar a la discusión, que era como el anudamiento y la articulación entre dos tipos de procesos de desaparición del otro, que el conjunto, la mayoría de nuestras sociedades ha vivido, y muy en especial en la Argentina, que tienen puntos de articulación, no son lo mismo, no siempre vienen juntos, pero por lo general uno tiende a construir las condiciones del otro, que por un lado el terror genocida, y por otro lado lo que Charles Taylor, incluso después Bauman, llaman la ética de la autenticidad, uno podría decir el modo en que el neoliberalismo transforma el lazo social. ¿Sí? En general digo, tienen puntos de articulación y anudamiento, porque en muchos casos el terror genocida es condición de posibilidad de la emergencia de esta lógica de la autenticidad. Charles Taylor es el que ha trabajado Las fuentes del yo, donde trabaja la idea de ética de la autenticidad, y después Bauman lo ha trabajado mucho leyéndolo desde Taylor en Comunidad o en algunos otros trabajos. Y decía, son dos modos, que yo pensaba dos modos distintos pero articulados de desaparición del otro. Y mi idea era pensar cómo estos procesos históricos sociales irradian hacia lo político, digamos, en términos que era un poco el eje de la viñeta, pero también pensaba que irradian hacia lo intersubjetivo, hacia la construcción de lazo social, no solo vinculada con lo político. Entonces, me parece que esa desaparición del otro opera también en planos mucho más afectivos y mucho más eminentemente vinculares. Me parecía que la propuesta, el planteo era pensar que un autor que trabaja la construcción de memoria colectiva, el clásico que es Maurice Halbach, y Halbach plantea que nuestras memorias se construyen en el contexto y confrontando marcos sociales de memoria. Y esto es que cuando construimos nuestra representación de la realidad, está vinculada a las representaciones que se construyen colectivamente y en permanente diálogo con esas representaciones. Entonces esta idea de que estos modos, el terror genocida, la autenticidad neoliberal, irradian hacia lo político, irradian hacia lo intersubjetivo, y que por ahí podría ser una herramienta para pensar algunas de las cuestiones que salían en la viñeta. Y el eje fundamental por el cual las dos lógicas irradian es la construcción de la desconfianza y la sospecha hacia el otro. ¿Sí? En el caso del terror genocida es parte de su lógica de destrucción del lazo social. ¿Sí? El genocidio en tanto tecnología de poder lo que hace es construir una ambigüedad cada vez más creciente a lo largo de las experiencias históricas de aquello que persigue, ¿sí? La ambigüedad de la víctima, y quizás yo siempre digo que la expresión más lograda de la ambigüedad de la víctima son esas famosas 5 categorías de Zen-Yang, que vamos a aniquilar a los subversivos, los cómplices, los simpatizantes, los indiferentes y los tímidos, esto es todos, ¿sí? Un nivel de ambigüedad absoluto, y que entonces el modo de escapar de esa persecución ambigua es la delación, ¿sí? Lo que el poder reclama es la delación, y lo que la delación construye en tanto quiebre del lazo social es desconfianza y sospecha. ¿Sí? Si estamos en una sociedad de delatores, si el otro es aquel que me puede delatar o aquel al que voy a delatar, sobre el otro tengo que construir desconfianza y sospecha. Y como esto se construye en términos de supervivencia, esto irradia en un contexto post-genocida porque construye un modo de reformulación del lazo social que sin un tremendo trabajo de elaboración es muy difícil de revertir. Y decía, se articula con el otro modo de desaparición del otro, que es esta idea de la autenticidad, que implica que tengo que ser fiel a mi deseo, a mi verdadera esencia que pasa por mi deseo, y que por lo tanto cualquier
cualquier otro es objeto u obstáculo a mi deseo. Por lo tanto, tampoco hay posibilidad ni necesidad de articulación, y también se instala sobre el otro de otra manera la lógica de la desconfianza y de la sospecha. Sí, es interesante pensar cómo se reformula en ese sentido la idea de autonomía. ¿Sí? Hay que pensar para el pensamiento clásico, Kant, diría, la idea de la autonomía era que es una idea muy freudiana también en algún sentido, que es la norma la que nos permite construir lazo en términos de que nos libera de la cadena del deseo en algún sentido. Y eso es reformulado en su lógica de autoayuda posmoderna en términos de la autenticidad, de que ser autónomo sería ser fiel a mi deseo y por lo tanto desligarme de la norma, ¿sí? Desligarme del otro y en ese sentido producir la desaparición del otro. Creo que hay una película que es muy significativa del clima de época, no sé si la habrán visto, que es Her, ella que es Joaquin Phoenix enamorándose del sistema operativo que crea la computadora, que tiene algunos guiños para psicoanalistas muy interesantes, porque cuando tiene que configurar ese sistema operativo, lo primero que le pregunta la computadora, le dice, hábleme de su madre. Digamos, ¿no? Entonces empieza a hablar la madre, bueno, suficiente, ya está. Digamos, y ahí se configura, con lo cual digo, tiene varios guiños, pero la lógica es esta idea de que es muy propio de la lógica de la autenticidad, de la no necesidad del otro. ¿Sí? Entonces, la pareja ideal es un sistema de programación que en realidad somos nosotros mismos. O sea, la pareja ideal somos nosotros mismos, tener un sistema informático que es lo que queremos y que por lo tanto elimina toda posibilidad de contacto con el otro. ¿Sí? Y en estos términos, porque ese contacto con el otro se basa, y por eso digo que los dos modelos se anudan, se basa en la desconfianza y la sospecha hacia el otro. Y esto pensando en términos de su construcción histórico-sociológica en términos globales y en particular en nuestro país, digamos, que ha vivido ambos procesos. ¿Sí? El terror genocida con tremenda contundencia y muy diseñado en términos de su impacto en el lazo social, mucho más que en otras experiencias históricas, y esto es tremendo encontrarlo en los documentos militares, ¿no? Con mucha más explicitación que en otros casos, y luego, no diría la década del 90, con la construcción de esa hegemonía en la autenticidad neoliberal y en el sálvese quien pueda, y en el construir el intento de ser fiel al deseo. Ahora, lo que quería pensar eran como sus modos de irradiación, que era lo que conectaba con la viñeta y con el tema aquí en estos dos niveles, ¿no? O sea, cómo irradiaba en el modo de construcción de relaciones políticas, y que creo que si bien cobra una fuerza mucho más, no sé si exagerada, no me sale el término más preciso, pero una fuerza mucho más importante en la última década, me parece que atraviesa, ya por lo menos desde el 87, 88 hasta acá, esta construcción de la dificultad de la articulación política, ¿sí? Que esa dificultad se basa en esta lógica de la desconfianza y la sospecha transferida a lo político ante la menor diferencia. ¿Sí? Esto es la imposibilidad, y por eso decía que me parecía mucho más preciso conflicto que intolerancia, porque es la imposibilidad de gestionar el conflicto. ¿Sí? Uno diría que por supuesto que lo puede ver como en la viñeta, en la oposición, oficialismo, oposición. Uno puede verlo en otros planos también, en las discusiones adentro de la izquierda, en las internas sindicales, en las disputas en distintos ámbitos mucho más micro de la disputa política, esta cuestión de que la diferencia instala directamente la oposición en términos de desconfianza y sospecha del otro, y por lo tanto la anulación del otro, la imposibilidad de una articulación y un trabajo conjunto, aún sosteniendo la diferencia. Sí, creo que se notó con mucha claridad en el campo de los derechos humanos, en la dificultad para poder seguir actuando conjuntamente frente a la diferencia de opiniones con respecto a cuál era el rol que jugaba el gobierno kirchnerista. ¿Sí? Me parece que esto es preocupante en estos términos, no porque
una u otra posición con respecto a cómo evaluar el gobierno kirchnerista sería la verdadera o la correcta, sino por la imposibilidad de seguir actuando conjuntamente en una cantidad de espacios donde era necesario actuar conjuntamente sin poder zanjar esa caracterización. ¿Sí? Creo que el punto más claro quedó en el quiebre que se da en la marcha, creo que es el 24 de marzo del 2006, 2006. ¿sí? Donde todavía se actuaba conjuntamente en el encuentro de Memoria, Verdad, Justicia, y no se logra, más allá de que no me voy a poner, tengo mi opinión, pero no me voy a poner a evaluar quién es el responsable del quiebre de esa marcha, sino me parece que lo más rico es pensar cómo se lleva a cabo ese quiebre, que no hay posibilidad de consensuar una acción conjunta que era necesaria, pudiendo gestionar de otro modo el conflicto de caracterizaciones distintas con respecto a qué rol estaba jugando el gobierno. Me parece que ambas caracterizaciones tenían muchísima legitimidad, que en ese momento, quizás uno podría decir que los últimos 3-4 años hay cosas que están más claras, pero en ese momento efectivamente las dos caracterizaciones creo que tenían muchos elementos de legitimidad, y que lo difícil era no poder mantener una acción conjunta manteniendo una diferencia de caracterización. Lo cual uno podría decir que se ve en la expresión en la ausencia de gran parte de colectivos sociales en todo el proceso de juzgamiento actual. El proceso de juzgamiento, de continuidad del proceso de juzgamiento de los genocidios en la Argentina es algo que podría articular a infinidad de grupos críticos al kirchnerismo con grupos que son parte del kirchnerismo, porque es algo que ha encontrado en la lucha a fracciones distintas. Sin embargo, lo que nos sorprende mucho en los equipos que estamos colaborando con los juicios es que la mayoría de esos colectivos están ausentes de los juicios. Esto es, las agrupaciones kirchneristas no van a los juicios y no los acompañan y no los encuentran esta relevancia, salvo alguna sentencia que por ahí sean sectores de hijos o de la Cámara, pero por lo general no van. Y los sectores de izquierda críticos al kirchnerismo por lo general tampoco van. Tampoco colaboran mucho y no lo tienen como cuestión crucial, y es más, a los cuadros que tenían participando en ese proceso muchas veces los derivan hacia otras tareas, con lo cual vacían en algún sentido incluso el trabajo de las querellas, en el sentido que van teniendo cada vez personas con menos capacidad por un lado profesional y por otro lado de compromiso en esa tarea, lo cual hace que el trabajo de las querellas vaya siendo cada vez peor. Y digo, viendo el trabajo de adentro, nosotros colaboramos mucho con las querellas y nos encontramos con este problema, ¿sí? Muchas veces porque los mejores abogados son derivados por esas organizaciones a otras tareas que parecen más relevantes. Entonces diría, y creo que por esto, por el conflicto que genera no poder terminar de ubicarse en una situación que no entra en su marco característico, digamos, de representación de qué es lo que está ocurriendo en el país. Entonces esto en relación a lo que veían en su irradiación política, más allá del ejemplo en derechos humanos, decía, uno lo puede encontrar en muchos lugares, creo que en las internas sindicales aparece también con mucha claridad esto de que la diferencia genera no una disputa interna, sino la creación de un nuevo gremio. Esto uno lo puede ver en infinidad de conflictos y con un signo o con otro, la creación de un gremio kirchnerista para enfrentar una conducción de izquierda, la creación de un gremio de izquierda para enfrentar una conducción kirchnerista, pero la imposibilidad de zanjar en el mismo espacio de trabajo político las diferencias de caracterización. Ahora decía, me parecía que esta irradiación hacia lo político no es solo hacia lo político, ¿sí? En ese sentido, planteaba esta idea que la irradiación hacia lo intersubjetivo excede lo político, y ahí quizás solo estoy especulando y uno tiene solo experiencia de vida, pero sería interesante aquí que ustedes hacen trabajo vincular más allá de esta viñeta, pensar cómo aparecen en lo vincular, porque lo que podía observar, digo, solo desde la experiencia de la gente que me rodea, sin tener esta riqueza que pueden tener muchos de ustedes, de tener una casuística mucho mayor, ¿sí? Por ahí mayor profundidad en el análisis, es que esa lógica opera del mismo modo hacia cualquier otra construcción de diferencias de representación o de caracterización de la realidad, ¿sí? En ese sentido que como que la sospecha y la desconfianza se proyectan a cualquier
modo o cualquier elemento en la construcción del lazo social, y entonces toda diferencia se transforma en inconciliable. Digo, articulando estos dos procesos, ¿no? Entonces, una insistencia en pensar las identidades como fijas, ¿sí? En la imposibilidad de ver el dinamismo de la construcción de los procesos identitarios, y entonces una insistencia en yo soy de esta manera, me quiere cambiar, yo no tengo por qué cambiar, no voy a cambiar, yo soy así, si le gusta bien, y si no le gusta, tendremos que terminar porque este soy yo y no pienso cambiar. Y uno lo escucha, y más allá de que aparecía como más vinculado en la viñeta a lo político, creo que es más profundo que lo político. ¿Sí? Creo que es esta cosificación de las identidades que se vincula mucho con esta lógica de la autenticidad, de ser fiel a mi autenticidad. Mi autenticidad es este modo de ser, yo estoy y soy en el mundo de esta manera, me encuentro en ese lazo social con alguien que es de otro modo y que podría enriquecerme en ese proceso, pero no estoy dispuesto. ¿Sí? Esto es porque la desconfianza se instala en el qué pretende en este intento de transformación, si a dónde me quiere llevar va a violar mi esencia y por lo tanto el vínculo se disuelve en un conflicto irresoluble, y por eso la idea del conflicto, ¿sí? La imposibilidad de saldar ese conflicto, porque saldar ese conflicto implica diálogo, pero ese diálogo requiere un proceso de transformación. Si ese proceso de transformación requiere confianza, requiere poder ser capaz de admitir la posibilidad de la propia transformación. ¿Sí? Creo que el anudamiento entre estos dos procesos históricos me parece que es lo que genera una tremenda dificultad en el ejercicio de ese proceso. Y por eso me parecía que podía ser como una herramienta más para pensar algunas de las cuestiones que era la idea trabajar en este ciclo. ¿Sí? Por ahí quería cerrar con una hipótesis del por qué esta irradiación, ¿sí? Que algo les decía, y con eso cierro, que es que creo que en algún punto es importante entender que muchas de nuestros modos de ser en el mundo, de nuestros modos de representarnos la realidad, de nuestros modos de actuar, se construyen de diferente manera. Y el que tiene mayor nivel de determinación, porque finalmente somos especies animales y finalmente somos seres con necesidad de adaptación al entorno, el que tiene mayor nivel de efectividad es el terror. Y esto es lo que descubren los procesos genocidas, en términos de que nadie puede atravesar situaciones de terror y tener un gran proceso de aprendizaje. Por eso esto está bastante trabajado incluso en el trabajo neurocientífico de cómo funciona nuestro cerebro, que es el terror opera de otra manera, involucrando a la amígdala cerebral en un proceso absolutamente distinto que otros modos de aprendizaje, que tiene un nivel tremendo de espontaneidad y de fuerza, y que es lógico y adaptativo que así sea. ¿Sí? Que creo que el terror genera modalidades de transformación del lazo social que después, en contextos donde no necesariamente sigue presente ese terror, terminan siendo absolutamente disfuncionales, pero muy difíciles de desmontar. En términos que lo que construyó el terror, en términos de necesidad de adaptación, es muy difícil deconstruirlo, desmontarlo, a menos que haya, y creo que esta es la gran genialidad de Freud en algún sentido, pero que haya un profundo proceso de elaboración de esas marcas traumáticas del terror. ¿Sí? Que me parece que es por ahí una de las hipótesis, uno de los elementos para pensar en cómo confrontar con estos modos de irradiación de la desconfianza y la sospecha hacia los modos intersubjetivos, hacia el modo de pensar o actuar en lo político, y también en el vínculo social, en el vínculo y el lazo social más afectivo, más privado. ¿Sí? Bueno, hasta aquí algunas ideas como para disparar. Bueno, en primer lugar, lo que pensaba cuando lo escuchaba a Daniel
era que el acierto, me parece, en la propuesta de las mesas, en invitar a gente que trabaje en otras, llamémosle disciplinas, aunque el término no sería exacto, pero me parece porque creo que eso nos oxigena, es como si uno escuchara una cantidad de interpretaciones sobre los procesos históricos sociales y sobre la subjetividad que está fuera de nuestra jerga, por decirlo de alguna manera, y me parece que eso, por lo menos yo tengo como la sensación de que me oxigena. Yo, en todo caso, dejo para polemizar después, pero traje escrito el material, y les cuento que lo traje escrito porque, como le decía a mis compañeros del espacio grupo, estaba bastante perseguida. Eso se lo dejo como mención, porque creo que alude a cómo lo de la viñeta, de alguna manera, también me parece, opera en el interior de nuestras prácticas y discusiones. Por eso comento que lo escribí. Bueno, la viñeta propuesta por Alejandra me evoca situaciones equivalentes en el ámbito terapéutico de grupos y parejas, descripciones angustiosas de pacientes en relación a momentos de ruptura de comunicación con su entorno significativo, en fin, escenas que atraviesan los más diferentes vínculos en los que estamos insertos. Indudablemente, en el material se revelan aspectos singulares del vínculo del que se trata. Sería pensable que la intolerancia en el aspecto descrito en esa pareja pueda reproducir otros modos de intolerancia y de dificultad con la diferencia propios de ese vínculo. Pero lo sorprendente en este tipo de situación es que el fenómeno se produce en grupos o vínculos que logran tolerar la diferencia o las frustraciones en otros planos. Es decir, esto se discutía la vez pasada, si se trata de pura repetición, digamos, que ocurriría en cualquier otra situación, o si hay algo particular y específico. Y entonces planteo que, bueno, más aún muchas veces los enfrentamientos surgen en el interior de vínculos en los que en otros tiempos había más posibilidades de diálogo. Hoy aparece como blanco y negro, y frecuentemente ninguno de los opinantes puede creer que el otro piense como piensa y se apasione por aquello que sostiene. Es vivido muchas veces como una decepción. Obviamente esto no es algo que le ocurra a otros, nosotros mismos estamos atravesados por esta problemática. Creo que el material expresa uno de los múltiples malestares del vivir contemporáneo que en muchos casos supera fuertemente el orden de la palabra. Uno diría también que en la viñeta hay algo que excede el orden de la palabra, aunque está expresado en el hablar y conversar, ¿no? Un denominador común en estos tiempos es la sensación de malestar que atraviesa las formas colectivas e individuales de la subjetividad. Malestar que por el grado de profundidad con que penetra el entramado social y afecta a las identidades, podemos considerarlo en términos de mal ser, de acuerdo al neologismo que propone Caiz. Acá está Marina, que sabe bien de francés, mucho más que yo, pero a mí me gusta usar la expresión mal ser y no desazón, como fue traducido el término maletro de Caiz. A mí me gusta mal ser y lo dejaría en esos términos. El acuerdo social, explícito e implícito en una cultura, garantiza el sentimiento de pertenencia y el reconocimiento del otro como semejante. Esto es la base de lo que Pierre Aulagnier formula para el contrato narcisista. La crisis de este contrato, con el desapuntalamiento subjetivo correlativo, produce vivencias de indefensión, desalzón, temor e incertidumbre que parecen enquistarse dando lugar a síntomas y signos de desacople social. En esto yo me refiero a lo que ocurre en la Argentina, pero también creo que es un fenómeno que lo podemos pensar. Yo me acuerdo que un amigo nuestro francés, un marsellés, cuando fue en la banlieue en Francia, que quemaron los chicos hijos de extranjeros, que quemaron autos en Francia muchísimo, decía que
mi marido y yo podíamos estar diciendo que venía la revolución. Pero creo que es parte de la misma situación, digamos, que no tenía que ver con nada progresivo, sino con una reacción espontánea y con el malestar. Bueno, las afectaciones son múltiples y se presentan en diferentes escenarios, algunos bastante alejados de las causas últimas que lo generan. Algunos fenómenos de violencia disruptiva que se multiplican en cantidad y diversidad en la escena social nos resultan difíciles de representar y casi incomprensibles. Nos preguntamos una y otra vez sobre sus razones o sin razones. Simultáneamente y en contradicción con esto, funcionan múltiples solidaridades que sostienen la pertenencia. En estos días la verdad es que lo quería mencionar porque estas cadenas de solidaridades las pudimos ver en oportunidad de las inundaciones, donde la gente, con todas las expresiones de solidaridad, tendía a suplir la carencia del Estado, digamos, en el sentido de todas las cosas que se necesitan. Pero la existencia de los fenómenos de violencia e intolerancia afectan al conjunto con los consecuentes efectos subjetivos del desamparo. Señalo estas problemáticas psicosociales actuales porque las relaciones con este desencuentro, las relaciono con el desencuentro que se plantea en la viñeta. La propuesta de las mesas nos convoca a reflexionar sobre matrices identificatorias, sobre aspectos de la memoria colectiva que inciden en los modos de intolerancia social actual. Quiero plantear dos temáticas que guardan una relación de interioridad. Paso rápidamente para plantear lo siguiente. Plantear el tema del malestar contemporáneo y el trabajo de la memoria colectiva. Sería sobre estos dos puntos que quiero plantear. La lógica binaria que aparece en la supuesta discusión de la pareja de la viñeta tiene un punto de intersección para mí entre los discursos y mandatos hegemónicos por un lado y las necesidades defensivas ante la desorganización y la falta de garantes metasociales por el otro. En términos generales, desde el último cuarto del siglo XX especialmente, se produjo un debilitamiento de certezas que nos garantizaban en las pertenencias. Acá hay un tema en relación a lo que plantea Daniel alrededor de identidad, sería todo el juego entre identidad y pertenencias y aspectos de las pertenencias como núcleos también de nuestra identidad. Y que funcionaban como reguladoras de la vida social. Este periodo coincide con la caída del Estado benefactor posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y acá planteo un tema que, como parte del problema de qué se habla y qué no se habla, digo que me costó plantearlo, pero que quería plantearlo, que es que la caída del muro de Berlín, más allá de sus consecuencias económicas y geopolíticas y de las diferentes opiniones acerca de las formaciones económico-sociales nominadas como socialistas, significó para amplios conjuntos una caída fenomenal de creencias, ilusiones, expectativas de futuro. Ambos hechos históricos están ligados a la emergencia del llamado neoliberalismo y su correlato, la cultura, la posmodernidad. Las guerras fratricidas apoyadas en pertenencias atávicas fueron maravillosamente mostradas en el caso de la ex Yugoslavia en la película Underground, cuya escena final de fragmentación y hundimiento dan cuenta de la catástrofe material, social y subjetiva. Considero que a pesar de la importancia que significó el derrumbe del llamado socialismo real, no se ha discutido ni elaborado socialmente sobre sus causas y sobre el proceso que llevó a la implosión del sistema. Creo que el trabajo de memoria aquí ha quedado obturado. Creencias y mitos que garantizaban la base narcisista de nuestra pertenencia social, que nos aseguraban acerca del presente y del futuro, quedaron profundamente convulsionadas. Caís plantea que el mal ser o la desazón contemporánea
es el resultado de una desestabilización de los metaencuadres sociales, que son ellos mismos, a su vez, garantes de los metaencuadres psíquicos fundadores y garantes también de la continuidad psíquica de cada sujeto singular. Los garantes metasociales serían grandes estructuras de encuadramiento y de regulación de la vida social y cultural, ideologías, creencias, autoridades, jerarquías. Y creo que hay una crisis sostenida de las grandes matrices de simbolización, de las referencias de significaciones y sentidos que afectan los procesos de socialización y replantean las identidades individuales y colectivas. Cuando pensaba en toda esta cuestión, que la pensaba vinculada a la caída del Estado benefactor y a la caída del llamado socialismo real, pensaba que en épocas cronológicas, por decirlo de alguna manera, son bastante contemporáneas con lo que fue para nosotros la dictadura militar. La incertidumbre en las referencias identificatorias de pertenencia hace que éstas sean múltiples y muchas veces efímeras. Pero esta multiplicidad no indica necesariamente que en la sociedad podamos asumir las diferencias. Voy a saltear un poco porque si no me parece que... Ante esta crisis epocal, como atrincheramiento defensivo, se produce, y creo que esto tiene que ver ya con la viñeta, la búsqueda de identidades arcaicas que nos devuelvan seguridades. Se promueven organizadores primarios, estructuras binarias, organizadoras de pertenencia a las que no queremos renunciar. De la multiplicidad de posibilidades se pasa a la lógica amigo-enemigo y a las respuestas unívocas y prefijadas. Retomando el disparador clínico, creo que la fijeza y cristalización de posiciones y discursos se afirma en la medida que cada uno de los sujetos supone que escuchar al otro podría cuestionar sus propias certezas defensivas. No se trata entonces de dónde está la razón o de encontrar razones, sino de algo mucho más primario, de quiénes somos y a dónde pertenecemos. En este marco, el contrato narcisista, que posibilita márgenes de flexibilidad, no voy a hablar de contrato porque acá en general todos tenemos idea de qué se trata, no se puede sostener y el vínculo pasa a estar sostenido en las exigencias de un pacto narcisista, es decir, se va a la categoría de pacto, y para poder sostenerlo también se amplía el pacto de negación, es decir, que deben dejarse afuera todas las diferencias, con lo cual los vínculos se empobrecen y tornan asfixiantes. Como parte del atrincheramiento defensivo se produce también rigidez en la relación con el ideal. Pasemos rápidamente a la incidencia de las memorias colectivas y de la transmisión a través de las generaciones sobre este malestar epocal y sus producciones sintomáticas. En el trabajo de memoria y de transmisión no se trata de una transmisión transgeneracional pasiva o de una memoria mecánica, de un trabajo cronológico, sino de un trabajo activo de apropiación. Lamentablemente la palabra apropiación en general, con Lucy, cuando trabajamos juntas tratamos de evitarla, pero acá lo usé para estar clara en lo que quería plantear. Exactamente, de construcción subjetivante desde las necesidades del presente. Acá hay ustedes tienen una definición de Hallwach respecto de la construcción de memoria, pero me parece que lo principal es que él sostiene que la construcción de memoria es a partir de las necesidades del presente y no a partir de elaborar el pasado hacia ahora. Y es decir, que implica la idea de algo colectivamente creado y compartido a partir de marcos de referencia de presente, de necesidades del presente. La elaboración de las experiencias del pasado incide en la posibilidad de producir como conjunto las transformaciones del presente y la formulación de proyectos de futuro. Y esto es uno de los que permite afirmar la identidad y por lo tanto la valoración de conjunto. Desde ya que coincido, y creo que en esto todos coincidimos, que hablar de identidad
todos los que, digamos, seguimos hablando del tema identitario, en general coincidimos en no pensar la identidad como algo cristalizado, sino como algo que efectivamente está en movimiento. Por otra parte, la memoria implica un discurso sobre prescripciones y proscripciones, es decir, qué se puede hacer y qué no se puede hacer o qué conviene hacer, ya que las normas, valores, hábitos y sistemas de representación son productos sociales. Entonces, acá lo que quiero plantear es que al plantear esta concepción de la memoria y de la transmisión, nos planteamos que entonces no es pura repetición o puro recuerdo, sino que se trataría de verdaderas construcciones que requieren transformaciones, y esto plantea lo nuevo, lo inédito, en el trabajo de elaborar aquello que ocurrió. Siempre habrá interpretación de la historia y necesariamente diferentes interpretaciones de esa historia, y esto nos introduce en debates que exceden lo que podemos plantearnos en esta reunión. ¿Cómo respetar lo que ciertas experiencias puedan tener de verdad? ¿O existe alguna verdad en relación a los hechos ocurridos? Sobre que en la Argentina hubo desaparecidos y un Estado responsable, hay un consenso ampliamente mayoritario. Pero la interpretación de ese hecho histórico y de sus antecedentes no es unívoca. Más aún, hay muy diferentes interpretaciones entre aquellos que consideramos este periodo como, si no la mayor, una de las mayores tragedias de nuestra historia. Sin embargo, no es sencillo, nos resulta difícil habilitar estas interpretaciones como materia de discusión. Es decir, resulta difícil ir a las discusiones de cómo leemos aquello que ocurrió, como parte de esta problemática del presente. En una investigación que hicimos con Lucy sobre hijos de desaparecidos, planteamos el tema de que es importante en el procesamiento de los hechos colectivos de qué manera interviene la política que se haga desde el poder. Voy a saltear, hay un comentario de Clarisa Veiga y otro de Ricardo Piglia, pero lo salteo para cerrar. Reflexionando sobre la relación entre los fenómenos de intolerancia y violencia actuales con la construcción de memorias colectivas, creo que se da una situación compleja. Por un lado, en la Argentina se ha hecho un formidable trabajo de memoria colectiva en relación a la dictadura, expresado en el movimiento social de denuncia y de demanda de justicia como reparación simbólica, que hoy, aún con las críticas que pueda merecer, se concreta en la realización de los juicios a los genocidas. El trabajo de la memoria se desplegó también en el arte, en el cine, en la producción cultural en general, en los ensayos sociológicos y políticos, en intervenciones sociales como la colocación de baldosas y en la modalidad de lucha que se adopta ante diferentes situaciones de injusticia. Y acá quiero plantear, porque me parece que era el tema de cada momento, que no puse el tema de la recuperación de la identidad de las personas que habían sido secuestradas cuando chicos, y simplemente remito a cómo cada momento tiene un debate, porque recuerden ustedes, y cómo el procesamiento de la memoria hace que se discuta en términos muy diferentes hoy, que en el año 86, cuando se hablaba de la traumatización de los chicos por la restitución a las familias biológicas, digamos. Es decir, que hoy la discusión nada tiene que ver con aquello y tiene que ver con el trabajo de memoria. Pero por otra parte, por otra parte, el tema de que la memoria del genocidio de la dictadura permitió la reaparición del trabajo sobre el genocidio, anteriores genocidios, sobre todo sobre los pueblos originarios. Pero por otra parte, marcas de lo traumático, de lo no simbolizado, atraviesan las generaciones por fuera del trabajo elaborativo de memoria y se traducen en actuaciones violentas o cristalizaciones discursivas. Es decir, que podemos diferenciar el trabajo de memoria que permite ir simbolizando lo traumático, descubrir y crear significaciones y sentidos de la irrupción de lo traumático, de las marcas que no acceden a la simbolización. Este proceso no es lineal, frecuentemente ambas modalidades se juxtaponen, muy especialmente en la medida que persiste la indefensión social en relación a las condiciones materiales y sociales de existencia.
En muchas de las situaciones disruptivas, de violencia sin sentido y de las intolerancias actuales, podemos hallar con las concomitantes motivaciones actuales, incluido el papel del narcotráfico, las huellas de traumatismos de la historia reciente. Pueden ser identificaciones con modelos omnipotentes o con figuras mesiánicas del Estado agresor, no reconocimiento de límites. Del mismo modo, en el exceso presente en las situaciones de tachadura del otro, en el orden de la palabra y la escucha, y teniendo claridad en cuanto a la distancia, la diferencia radical entre el presente y el pasado, hallamos marcas de otras tachaduras reales producidas en tiempos en los que se configuraba una situación paranoide en la que se inducía la adscripción al discurso dominante por alienación, apoyada en la amenaza de las fuerzas sobre la vida y la muerte. Hoy, lo que está en juego es el seguro de pertenencia, no el temor sobre la vida misma. El clima confrontativo no tiene que ver con la firmeza en las opiniones, sino con la lógica amigo-enemigo que impide todo proyecto en común. Estos problemas exceden ampliamente las posibilidades y pertinencia de nuestros dispositivos de trabajo con la subjetividad. Pero algo de ello nos concierne. El estímulo a la capacidad simbolizante y a la creatividad, el préstamo de preconsciente de los otros para la elaboración de lo traumático y el apuntalamiento en los dispositivos vinculares, la flexibilización en la comprensión y en la escucha sí pueden ser herramientas para trabajar estas problemáticas en el campo vincular. Esto tiene como condición para mí que reconozcamos estos conflictos en nosotros mismos, en nuestras teorizaciones y nuestras prácticas, en cómo discutimos nuestras teorizaciones y nuestras prácticas, y los elaboremos en un marco de trabajo conjunto. Sí, sí. Veo. Sí, apagado. Gracias a los dos. Me gustaría leerlos. Si está decir que no pude, y la tía no sé si me llegó a llegar. ¿No se escucha? Está apagado. No, está prendido. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sesión, sí. Bueno, quería pensar un montón de cosas. Cuando hablaba David de los genocidios, no, perdón, del genocidio, del último genocidio, con el terror, sus afectaciones, pensaba que la tachadura del otro, supongo que hubo otros genocidios, el fundante nuestro, que también es tachado, 75 millones que desaparecieron, y su cultura, que también fue tachada. Este comienzo de la violencia fundacional, o que los argentinos venimos de los barcos, y todas esas horribilidades que nos escuchan, también tiene que ver con algo de la tachadura histórica. Escuchándote a vos, me acordé que nosotros días en Radio Nacional, por la presentación, por el recordatorio de la AMIA, dijo el mayor atentado terrorista, el mayor atentado de la República Argentina, que se tenga noticia. Se te van a vos, y a ver, ahora. Bueno, vamos a ver. No, ahí cuando escuché el mayor atentado que hubo en la Argentina, yo pensé, no, en la Plaza de Mayo, cuando mataron a 350 personas, tachamos la historia nosotros. Eso no sé si ahora se estudia el libro de historia, pero y en la colegio todavía no aparecían los atentados en Plaza de Mayo del 75. Del 55. 16 de junio del 55. El 16 de junio del 55. También lo tachamos. Tachamos un montón de cosas. Tachamos al otro, tachamos nuestra historia.
Y además yo pensaba el terror de hoy, que vos decías, me pareció muy alto de la autenticidad neoliberal, yendo por la General Paz sobre las propagandas. Me encanta seguir la de Sevená. En un tiempo la de Sevená era hacer la tuya, ¿se acuerdan? Que los días hacer la tuya. Y los otros días tienes toda una burbuja grande, viví en tu propia burbuja, fantástico, y creo que cada uno lo que dice Sevená. Bueno, ahora están los letreros, estoy ansiosa de ver cuál es la próxima propaganda de Sevená. A ver qué sale. Y yo pensaba, el terror de hoy nosotros, me parece que tenemos un terror, nosotros acá que somos muchos trabajadores independientes, nuestro terror es la agenda vacía. A ver si me quedo sin trabajo y no existe la agenda vacía. Que va marcando desde la agenda más negociador. Terror con ese terror de la no pertenencia, el terror de la exclusión laboral, hablando con pacientes que trabajan en el diario La Nación, les obligan a firmar, a la mayoría de ellas, que no se van a sindicalizar, en McDonald's también, si no, no entran. Ninguno sabe lo que gana el otro. Las técnicas también son las mismas. Entonces, de competir con el otro, de tratar de eliminarlo, de aislarme, de despertar, todas las mismas técnicas de recursos ante el terror, que el terror también está tan presente. Y entonces yo me preguntaba, con todo esto, y lo que vos decías, Diana, de la caída del Estado y todo eso, también creo que es cierto la caída del Estado, pero también me pregunto si no hay algo también borrado, como mencionaste, que es toda la fuerza que tenemos nosotros por ahí haciendo cosas juntas que no se ven en la televisión, y toda esa fuerza que se trata de borrar en las asambleas en su momento, ¿se acuerdan? En el 2001 y todo eso. Si no hay algo también desde nosotros que tratamos como todavía de estar contagiosos de ese Estado supuestamente protector y estamos como en desmedro de, y además que tachamos mucho lo que va pasando hoy. Señor de tachadura, no acentuar los vínculos individualistas en desmedro de los fraternos, digamos, que seguimos construyendo juntos. Cae incluso eso en la teoría, porque bueno, es un francés y es rector, pero vamos para acá. Bueno, esas cosas nomás. Gracias. Bueno, damos la palabra a Gary y después yo. Gracias. Perdón, lo que acaba de decir Elena, no voy a cambiar la intervención. A mí me parece que este proceso de binarización, de decir estos son los enemigos, es un intento de hacernos estar atentos al partido de ping-pong entre kirchneristas y antikirchneristas para no ver que debajo de la mesa hay procesos de agenciamiento potentes, que todavía hay, no terminan los dos, pero es una técnica de gobierno la organización. La técnica de gobierno de esos procesos autónomos. Pero, a ver, ahora, paréntesis, al cierre el paréntesis, ahora la pregunta, bueno, una es si ya, digamos, esta es que entendernos. Si te parece, Daniel, que la lógica del terror que se nos insufla, digamos, sea por desaparición forzosa y liberación generalizada, sea por precariedad laboral generalizada, bueno, si ese terror en las venas, digámoslo así, es equiparable a la lógica amigo-enemigo. O si la lógica amigo-enemigo es sinónimo de esa lógica de terror, si la única prolongación posible, o si tendríamos que pensarlo de otra manera. Por ejemplo, como una binarización así, más de desviar la atención de esos lugares donde están nuestras potencias, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, se me venía todo el tiempo, cuando mencionaste el proceso de juzgamiento, un comentario de Miguel Benazayag en una conferencia, no sé si lo escribió alguna vez. Él decía, la lucha de las madres y los juicios nos dicen que se puede esperar.
No, se está dando algo único en la conformación de un Estado que se puede esperar para la justicia. Es fuerte, ¿no? Y entonces habría, por un lado, me parece, un proceso así de, vamos a decir, de construcción de confianza con el tiempo, y por otro lado, un proceso de desconfianza, digamos, estarían las dos polos. Un proceso de desconfianza que sobrevive en el securitismo, en el gatillo fácil, en el linchamiento. No se puede esperar que un juez investigue, no puede ser que se lo largue el tipo si hay que esperar para demostrarlo culpable. Bueno, entonces, por un lado me parece que hay un proceso de paciencia y por otro lado un proceso de impaciencia, vamos a decir. ¿Cómo ves esa dialéctica o lucha? ¿Cómo lo ven también, ¿no? Porque creo que tiene que ver tu trabajo con eso. ¿Nosotros o empezamos? Sí, porque las dos cosas, pero sobre todo las preguntas tuyas, Pablo, dan para bastante. Bueno, intento resumir. En relación a lo de Elina, ¿no? Me parecía dos, tres cosas. ¿Sí? Creo que hay muy distintos modos de ejercicio del terror, que mencionabas algunas, y me parece que es importante analizar sus distintos efectos. ¿Sí? Creo que el genocidio de los pueblos originarios tuvo como efecto transformar un genocidio más constituyente, que lo que hizo fue negar elementos de nuestra identidad. Pero me parece que un genocidio que es reorganizador en lugar de constituyente tiene otro tipo de efectos, que es que altera, no solo borra elementos de nuestra identidad, sino que altera todo lazo social. Y me parece que había una diferencia que sí se parece con el otro proceso que planteabas, que es modalidades similares de ejercicio del terror sin muerte, ¿sí? Esto de un terror de la precarización laboral o de un terror de la imposibilidad de pertenencia a ciertos ámbitos. ¿Sí? Me parecía que era importante distinguir. Las dos preguntas tuyas, Pablo, me parecía que daban para muchísimo. ¿Sí? Por un lado, una, yo justo había notado cuando lo desarrollaba Diana, porque me parecía que no es lo mismo el terror que la lógica amigo-enemigo. ¿Sí? Cuando ella ponía ahí que sí podíamos pensarlo como binarización. Y me parece que el terror, en ese sentido, es mucho más profundo y mucho más destructor, porque aún en la lógica de binarización amigo-enemigo, por lo menos los que están dentro del campo propio son sujetos con los cuales se establece lazo. Y el problema es que esa binarización establece como una división. Me parece que no es del todo correcto pensar el momento actual, lo que estamos tratando de pensar, o incluso la viñeta desde ese lugar, porque cuando uno empieza a hilar más fino, dentro del campo propio ocurre exactamente lo mismo con cámpora, no cámpora, ¿sí? Digo, con los sectores ahora de Scioli y Randazzo, digamos, cuando uno conoce más adentro, el nivel de negación y desaparición del otro es equivalente, y lo mismo en el otro campo. Por eso decía las disputas dentro de los sectores de izquierda, o dentro del conjunto de ámbito de la oposición, o dentro de lo que es ese frente Cambiemos. Entonces me parece que no es mucho más complejo que la lógica de la binarización amigo-enemigo, porque es mucho más destructor, ¿sí? Porque es esta imposibilidad de aparición del otro en ningún plano, ni dentro del campo de lo propio, ¿sí? Más allá de que se articulan, porque yo coincido con vos, con lo que decías, que la binarización es una técnica de gobierno, ¿no? Creo que tiene sus límites en función de que este proceso va incluso más allá. Y en relación a la segunda pregunta, la cuestión de... Pero sí. hay algo que no te entiendo, Daniel. Vos dirías que digamos que lo que ocurre en lo que se va fragmentando en cada uno de los grupos, por decirlo de alguna manera, y esos enfrentamientos, ¿serían del orden de la lógica amigo-enemigo o de la lógica del terror? De la lógica del terror. La lógica del terror, o sea que lo que digo es que esa imposibilidad de articular con nadie, y por eso digo el terror con la autenticidad, porque finalmente nadie, entonces tengo como círculos que van estando más lejanos, pero no es amigo-enemigo, tengo dos campos. Me parece que esto es una cuestión que yo tengo un círculo en el cual estoy yo solo. Sí, por eso lo de Seven Up era brillante, porque es esta lógica de autenticidad. Hay un círculo, mi burbuja, donde estoy solo, y después tengo círculos que me rodean, que están cada vez más lejos, pero todos están contra mí. Y yo lo decía siempre porque en algún punto es muy
porque fue producto de otro proceso genocida, pero es muy judaico, por lo menos en esa paranoia judía, producto de la persecución. Yo lo llamaba los círculos concéntricos de Mibove, decía, porque para Mibove la lógica era la siguiente, ¿sí? Entonces, todos los Feyerstein estaban contra nosotros, ¿sí? Todos los judíos estaban contra los Feyerstein, todo el mundo estaba contra los judíos, y era esa lógica de que había círculos de que todos nos odiaban, o sea, pero esos círculos de odio no eran amigo-enemigo, no era que había un campo propio, o sea, el campo propio era un círculo ínfimo que cada vez se reduce más y que es uno, ¿sí? Pero que esto es lo que genera la desconfianza y el terror, porque era producto del terror, ¿sí? Entonces, en este sentido, ahí me parece que no lo pensaba en términos de amigo-enemigo, decir, bueno, el corte oficialismo-oposición puede ser un corte, pero me parece que no termina ahí ni en un campo ni en el otro, sino que sigue produciendo círculos donde finalmente el círculo del enemigo más terrible es interesante, por eso digo, y hace muchos años, no es de hoy, leer la prensa izquierda, ¿sí? Para el cual el otro partido de izquierda es el enemigo absoluto, traidor, burgués, que ha pactado con el demonio y que es exactamente lo mismo, y esta cosa, ¿no? Son lo mismo, ¿no? O sea, son lo mismo que impide el pensamiento político, que es el pensamiento en términos de correlación de fuerzas. Nunca son lo mismo, nada es lo mismo. Esta cosa es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Ahora, el segundo tema era lo que decías, que también me parecía muy rico, Pablo, la cuestión de la espera, ¿no? Que decías, y esta como contradicción, porque me parece que una cosa que perdemos de vista, por lo menos desde las ciencias sociales, creo que en un punto... el psicoanálisis lo tiene un poquito más claro, ¿sí? Es que la norma no es solo ejercicio del poder, sino que la norma tiene un rol productivo sumamente interesante. La norma tiene una posibilidad es una posibilidad de capacidad, es en un sentido ejercicio del poder y es en otro sentido la posibilidad de poder gestionar un conflicto, la posibilidad de poder poner normas, justamente posibilidades de convivencia. Me parece que esto es lo que empieza a ponerse en cuestión, ¿sí? Con la deslegitimación de la justicia, y que vos decías, justamente el único espacio donde aparece un nivel de legitimación es en el campo de los juicios a los genocidas, y decreciente, porque creo que ha habido un error tremendo, en el sentido sí es más propio particularmente de los últimos 5 o 6 años de la gestión de gobierno, de apropiación de esa experiencia, lo que permitió, en algún sentido, claro, que también entrara dentro de la lógica de desapropiación, uno podría decir, y que entonces empiecen a aparecer discursos que eran imposibles de escuchar hace 5 o 6 años, de que entonces esto es una política de gobierno, y entonces hay que oponerse porque es una política de gobierno, y aparecen los discursos de reconciliación, de fin de los juicios. Ya estaban, ¿no? Ya estuvieron. Pero no tenían posibilidad de ejercer. Yo creo que hasta hace 5 o 6 años el único que podía hablar de eso era Dualde. Dualde, el malo. No había posibilidad. Hoy lo escuchás en un arco político enorme. Incluso en sectores del propio gobierno, en un arco político enorme de la oposición. Y esto lo habilitó, esta posibilidad de que los juicios son Néstor y Cristina. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, pero dejando eso de lado, lo que vos contás es el único ámbito, y lo que ha habido es una profunda y persistente deslegitimación de la construcción de norma que lleva a algo infinitamente peor. Esto es que es lo que plantea la justicia por norma propia, el linchamiento, la imposibilidad de la espera, esta cuestión, y que se vincula esta desaparición del otro. Entonces, ante todo conflicto, tengo que resolverlo ya y con la eliminación del otro. O sea, no tengo esta posibilidad de la espera que implica la confianza en la construcción de un espacio colectivo de resolución. Y que diría, se aplica a lo macro, pero creo que también a lo micro. ¿Sí? Esta imposibilidad de construir un espacio colectivo de resolución del conflicto. Y por eso volvíamos al tema inicial, ¿sí? Del título de la conferencia, si es que vamos a pensar en términos de conflicto o si es que vamos a pensar en términos de tolerancia, porque no es solo por la intolerancia, porque si pensamos en términos de intolerancia, entonces nuestra propuesta es la tolerancia, seguimos presos de la imposibilidad de diálogo, porque no toleramos aquello que nos puede modificar positivamente. Por eso decía que me parece que el concepto de conflicto nos instala en otro lugar. El conflicto puede establecer normas para resolverlo, puede transformarnos, puede enriquecernos. La tolerancia y la intolerancia siempre ya instala la cuestión de que lo otro no es parte de lo propio y además es negativo. Yo me refiero con normas justamente a la posibilidad de establecer como
patrones, reglas de acción, de funcionamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede y lo que no se puede? ¿Sí? ¿Qué es lo que se debe o lo que no se debe? En ese sentido, producción de normas. ¿Sí? Que es interesante, yo creo que el que nos puede aportar mucho en ese sentido es Piaget, para pensar que las normas no solo se producen de arriba hacia abajo, y que hay muchos modos de producción de normas, que hay modos más cooperativos, que hay modos más autoritarios, que hay distintos modos de construcción de normas, y que la norma es una herramienta fundamental para la convivencia social. Por eso digo que ahí me parece que aporta mucho Piaget, que lo que plantea es, el primer modo de constitución de la norma es un modo absolutamente heterónomo, que es el padre regulando la norma. Bueno, esa es la primera aparición de la norma, pero luego hay distintos niveles de construcción, hay modos cada vez más participativos y democráticos de construcción de la norma, que van autonomizando la posibilidad del vínculo social, digamos, lo van construyendo como un vínculo mucho más cooperativo, ¿sí? Y uno lo puede ver a lo largo de la historia, lo puede ver en el propio crecimiento de los chicos, digamos, y cómo van incluso interpretando cómo se construye, qué norma es legítimo, qué norma no. Pero creo que en nuestra crítica, por eso, en algún punto, algunos de los problemas, por lo menos en ciencias sociales, la mirada más Foucaultiana, además, que en esa crítica de la norma se tira al chico con el agua sucia, ¿no? y se tira como que toda la norma sería ejercicio del poder, y que entonces lo que habría que hacer es esta cosa de la destrucción de todo orden normativo, la destrucción de todo orden normativo del ejercicio de la violencia más descarnada. Yo quería decir algo con respecto a esto último que planteó Pablo, que me parece que tiene que ver con la cuestión de los juicios. Por un lado, fue apropiada por Cristina y Néstor, etcétera, y por el movimiento feminista, de que Bala había estado ausente, digamos, durante muchos años, y se armó un gran relato donde eran participantes de la juventud maravillosa, etcétera. Pero, además, es cierto que también la sociedad fue armando una idea de que esos juicios se pudieron hacer por actos de gobierno, no solo la espera en la creencia en la justicia. Yo creo que más que la creencia en una justicia, lo que hay es una creencia en la fuerza política de quienes lo ejercían. Me parece que fue aumentando una depositación en actos, ¿no?, de parte del gobierno. No creo que haya fortalecido tanto una creencia en la justicia, al modo que el alfonsinismo lo planteaba, ¿no?, como la Constitución era lo único que nos salvaba, etc. Me parece que el peronismo lo fue armando más como esto fue nuestro, ¿no?, y por lo tanto nosotros lo hicimos, nosotros sacamos el cuadro, nosotros hacemos los juicios, y me parece que ahí aparece toda la dificultad además dentro del movimiento, de los movimientos de derechos humanos, de la participación, el acompañamiento, etcétera, que uno a veces ve desvalimientos de gente que tiene que participar como testigo porque fue víctima, y desvalidos porque su propia organización los abandona frente a que si van a la justicia están haciéndole el juego a gobierno, ¿no? Y entonces se termina armando una situación infernal donde vuelve el desvalimiento y el terror. Digo, me da la sensación de que ahí hay algo en la manera en que significaron este tipo de cosas, que no sé si es un robustecimiento de la norma o es una manera de validar de nuevo los actos que tienen que ver con el poder político en el sentido de dominio, ¿no?, de gobernabilidad. Ahora, yo quería... Claro, disociándolo de la lucha que la gestó las condiciones para que eso exista, ¿no? De lo cual ellos en todo caso son productos, pero bueno, a mí me da la sensación de que esta cuestión de la norma es uno de los grandes temas y donde se gesta, digamos, toda la gente que está trabajando, Pablo Virno, la gente que labura la idea de un Estado connacional o un Estado que tenga que ver con otras formas que no sean la idea del Estado de nación, que pareciera estar en crisis y que estaba alrededor de la ley ordenadora. Me da la sensación de que plantean algunas cosas muy ricas para nosotros, que es la cercanía que tiene que tener la regla al acto que regla, al acto para el cual está arreglando, ¿no? La cuestión de que esté mucho más cerca de lo que solía estar la ley
y la formulación más abstracta, que se basaba más en una precondición imaginaria, que era que la ley era buena y nos ordena para vivir, y que hoy esa no está como condición, porque me parece que el terror ha trabajado sobre todo para minar eso. En eso me gustó su intervención, porque creo que es algo que sigue existiendo, ¿no? Yo en el desarrollo de Diana vi toda la parte en el que vos aplicas la teoría cartesiana acerca de la cuestión de la pertenencia, etcétera, y la cuestión defensiva que se pone en juego frente a la dificultad de poder dialogar con el que piensa distinto o con el que se confronta con uno. Me parece que es cierto. El problema es que ¿dónde ponemos el centro, no? Si en el despliegue de la defensa y la explicación de la defensa, o en buscar procedimientos que logren armar una confianza en poder dejarse, ¿no?, estar disponible para la propia alteración, que creo que es lo más difícil en estas condiciones, porque la posición defendida es una posición de suponer un territorio firme sobre el que uno se para, ¿no? Y no darse cuenta que hay que pladear que, ¿no?, porque lo imaginamos, pero después temblamos todo, ¿no? Abre tanta cosa que pudiera ser. Bueno, quizá me pongo un reto después porque lo voy a decir, quiero compartir una reflexión vinculada al fútbol. En algún sentido, esta cuestión de amigo-enemigo aparece mucho, y lo quiero puntualizar en un equipo de fútbol al cual pertenezco, que es Estudiantes de La Plata, que tiene una identidad muy marcada a lo largo de estos últimos casi 50 años, que está fundada en lo siguiente: a fines de los 60, en un contexto social muy convulsionado, empezó a ganar, o sea, le planteó como único objetivo ganar. Y eso hizo que hubiera muchísimas críticas feroces de muchos otros lados, y construyó una frase, casi un grito de guerra, que era solos contra todos. Con esto aparece esto de la burbuja o de yo solo, todos en contra mía, pero al mismo tiempo ese solo contra todos pretendía conseguir más adeptos, o sea que era solo pero muchos contra todos. En paralelo, yo quisiera agregar otra cuestión, que es esto de no reconocerme aspectos del otro que yo también puedo tener, ¿no?, en esta cuestión binaria que se plantea. Cuando otros equipos apelan a lo que se conoce como juego sucio, o hacer tiempo, o pegar, o tirar la pelota afuera, te dice, jugamos a los estudiantes. A los juveniles. A lo milagro, se dice, jugamos a los estudiantes. O sea, de no reconocerse, digamos, en lo propio, aspectos que todos tienen, ¿no? Bueno, eso. Yo voy a hacer un comentario en relación a el fútbol, me recordó algo, porque estamos haciendo, las jornadas próximas de la asociación son acerca de violencia, y estamos dispositivos para hacer algo con esa violencia. Y me recordó que estamos haciendo un trabajo acerca de un dispositivo que es fútbol callejero, que es un dispositivo donde se juntó a chicos con problemas con la ley graves, en distintos lugares del mundo, ¿no? Y se arma competencias de fútbol mundiales, pero los chicos primero se reúnen y ellos arman la norma, ¿no? No hay referee. Entonces ellos se ponen de acuerdo cada vez, cuando va a empezar cada mundial, se ponen de acuerdo en las normas que van a tener en ese momento, si da pelota, si es fútbol, y ellos mismos, después cuando terminan los partidos, evalúan quién gana en relación a quién comete menos errores con esas normas que ellos impusieron, ¿no? Esto me recordó esto de cómo la construcción de normas desde la paridad. ¿Esa es una experiencia acá en Capital? Esta es una experiencia que surgió en Brasil y que sucede acá en la Argentina. Hay distintos lugares del mundo donde se juntan y hacen mundiales
¿no? Se llama Fútbol Callejero. Es con chicos que tuvieron problemas con la ley penal, ¿no? Tienen mucho desamparo. Pero tiene una gran cosa comunitaria porque además ahora están votando por internet. Tiene unas consecuencias. No, que sí, ¿Sabe lo que está pasando? Porque hay las votaciones las hacen los chicos o las personas que se alientan y se decide el criterio de la norma por lo que va surgiendo en cada ocasión. Claro. Bueno, disculpen por eso es disruptivo, pero entre tanto no, verlo no, y tanto se me ocurrió pensar en alguna forma de salir. Es informal, sí, pero por eso podría empezar a pensar que si se gana la confianza y desde dónde, justamente de la espera, como decía Raquel, ¿no? Si tengo que dedicarme a la defensa, ¿no? ¿Qué me quiere? O como dice Pablo, es antisemita, como diría también mi papá, me decía, son antisemitas, no nos quieren. Entonces me di cuenta de que era un inmigrante recién llegado, y él no me sabía explicar lo que yo le preguntaba. Entonces la conclusión cuál era, menos mal que tuve que hacer todo este laburo, es antisemita la maestra. Ah, bueno, es antisemita, no es una pelada que incluso te digo que Amigas, amigas. Sí, pero tengo la vieja polía, porque en realidad el paranoide tiene, tengo en el show, bueno, hago bien psicoanalista ahora, porque ¿cuál es la pregunta del paranoico? ¿Qué me quiere? Si me quiere. Y ahí estamos con algo que le antecede la posibilidad de armar la confianza. Yo creo que, ahora voy a volver a ser cristiana, no es lo uno sin lo otro. O sea, una implica a la otra. Para que se dé el préstamo del préstamo, tiene que haber ¿Cómo? Para que se dé la posibilidad del préstamo del reconsciente, uno le otorgue el apuntalamiento, tiene que haber una situación de confianza. Y cuando el terror corroe, desmolona esa posibilidad de estar con otros. Y tal vez gustado decirle, muchachos, lo miramos y lo saben muy bien. Sí, el problema Bobé más profundo, porque como ella decía que hasta los paranoicos tienen enemigos. Yo quería Ahora, no. Sí, yo, en realidad todo lo que se discutió me suscitó un montón de cuestiones, pero bueno, empezando por lo que dijo Rolando, que me parece que lo que es interesante, que sería alguien que está por fuera de las discusiones que nosotros hacemos, salvo el tema de estar incluido en familias con mucho psi. De cualquier manera, me parece que sería el plantear el problema de lo que hay en el otro que tenemos cada uno. Y que hay algo de ese reconocimiento de lo que cada uno tiene en el otro y el otro tiene en uno, que me parece que tendría que ver con la posibilidad de la generación de mecanismos de confianza, no de desconfianza, o eventualmente, digamos, porque el desreconocimiento de eso genera desconfianza. Si uno lo puede reconocer, genera una confianza de que en todo caso tenemos elementos en común. Esto es independiente del problema de las opiniones. Estoy refiriéndome a otro campo que no serían las opiniones. Después quería plantear algunas cuestiones. Primero, a mí me parece que se ha planteado una cuestión muy interesante, que sería algo así como el conflicto entre la verticalidad y la horizontalidad. Y me parece que efectivamente yo comparto que hay enormes potencialidades en las construcciones horizontales, y como que yo decía Pablo, hay un montón de experiencias de construcciones horizontales que me parece que hasta tienen una función reparatoria, digamos, por lo menos para los que pensamos que estamos viviendo un momento muy difícil de la humanidad. Pero sí, porque hay épocas y épocas en la humanidad. No, lo pienso seriamente, y lo pienso absolutamente seriamente, que creo que es un momento muy difícil,
y que a veces trato de leer procesos históricos para ver que hay épocas y épocas, y creo que es un momento difícil. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay gestiones horizontales que efectivamente, por eso incluso planteo el tema de la solidaridad, lo planteé en relación a las inundaciones, pero hay muchísimas construcciones. El problema es que a mí me parece que existen organizaciones con poder, por eso esta es toda una discusión que nosotros tenemos sobre el tema del poder, porque hay una concepción sobre el problema del poder que es el poder como posibilidad y los distintos poderes, y las construcciones horizontales tienen poderes, pero además están los poderes económicos y políticos que tienen una fuerza extraordinaria y una posibilidad de tener herramientas de incidencia muy fuertes. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos un problema en cómo se construye la relación entre las construcciones horizontales y lo que viene desde el poder, que efectivamente a mí me parece tiende a liquidar lo de las construcciones horizontales. Creo que ese es un problema que lo tenemos planteado. En ese sentido, cuando vos planteabas, Pablo, el tema, digo, porque esto sí apareció en lo que planteaba Elena, etcétera, todos los que hablaron planteaban este tema de la horizontalidad. Pero a mí me parece que en lo que vos planteabas, Pablo, del tema de lo que puede esperar y lo que no puede esperar, yo tenía otra interpretación o lo escuché de otra manera, porque yo pensé, lo que viene del poder es que se puede esperar para que los juicios se hagan, etcétera, o que hay que hacerlos, en todo caso, los juicios a los genocidas en el momento en que se apropiaron. Pero con Luciano Arruga no se puede investigar en el momento y se deja correr que haya muchísimo tiempo para la investigación de lo que pasó con Luciano Arruga. Es decir, que no hay una norma aplicable, pero no por problema de la justicia, ¿no? Porque ya sabemos lo que es esta justicia, digamos, no sabemos, pero hay algo que viene efectivamente de las gestiones del poder político que uno tiene que ponerle ese nombre también, ¿me explico? Es decir, que yo pensaba que este es un tema que la vara no es la misma, por decirlo de alguna manera. La vara no es la misma y que los que mataron, ustedes saben que tenemos 30 personas, más de 30 personas, y de los cuales 22 son miembros de pueblos originarios que han sido asesinados por las fuerzas del orden, por las fuerzas de seguridad, han sido asesinados en los últimos 4 años. En ocasión, ¿cómo? Y siguen siendo asesinados, no solo en ocasión de la protesta social, sino además en el avance de la frontera sojera. Y ahí la justicia parece que no tiene nada que decir. Más aún, Félix Díaz, por ejemplo, está procesado por no sé cuántas cosas, que es un dirigente de los pueblos originarios. Es decir, que yo la verdad es que quería introducir el tema de que me parece que el problema del ejercicio de poder coercitivo tiene muchísima importancia. Dentro de eso, yo pienso que las intolerancias actuales no tienen que ver con el terror. No sé, puedo estar muy equivocada. Pero al pensar en términos del problema del poder político y del Estado, que no creo que esté liquidado, digamos, yo para nada, está liquidado el Estado benefactor, no el Estado, me parece. El problema, me parece, es que el terror, yo por lo menos creo que no es lo mismo el terror que impuso la dictadura que las situaciones que hoy tenemos de enormes intolerancias y todos estos fenómenos que vemos. Es como que dejo la palabra mayor de terror para el ejercicio de terror cuando está en juego la vida y la muerte de las personas. Personalmente, no sé, quizás esté equivocado y me puedo equivocar. Bueno, hasta ahí, porque son tantos temas que... Quiero aclarar una cosita que a veces lo pensé que no hace tanto, pero por ahí hace falta que dar una vuelta. Que Miguel Benacerraf decía eso, decía, no que el Estado dice que se puede esperar, que la lucha de las madres dice que se puede esperar, ¿no? Sí, sí. Desde ese lugar lo había entendido. Sí. Es más fácil, Sí, sí, sí. Abuela. Micrófono. Alrededor de dónde lo miras.
dos cosas. Yo creo que hay un articulito muy chiquito y muy pequeño que fue publicado en campo grupal de una gente que trabajaba sobre el tema de la confianza, que a mí me pareció muy revelador y me dio un giro, que fue la idea de que la confianza no requiere las condiciones para que todo se genere, sino que la confianza tiene en las condiciones contemporáneas que ser un gesto. Un gesto gesto. Tengo que confiar, si confío se produce confianza, no se produce confianza si no confío. Y esta es una mirada justo que creo que transforma muchas de las cosas de la construcción de la memoria y de la manera en que se simplifican los hechos. Ellos toman la película Crash, donde una negra es manoseada por un policía blanco delante del marido, produce una humillación, una destrucción de la relación. La película es muy fuerte, es excelente cómo está tomada esa situación. Vidas cruzadas, ¿verdad? Bueno, y claro, Crash, vidas cruzadas. Y entonces, y luego, en medio de un incendio, ella está por morir atrapada en el auto incendiándose, y el mismo policía que la manoseó y le produjo todo eso, le dice que le da la mano para sacarlo. Y en ese momento se juega la posibilidad de que ella confíe en la mano y sale con él. Porque algo de la manera en que él se le acerca, un gesto, digamos, produce confianza. Digo porque son dos maneras de pensar la confianza. Hemos siempre pensado más de Claro, si eso es como de la burbuja, porque no hay una cosa de la construcción de la confianza. Esto del gesto que vos decís, no se entiende, es un armado colectivo, es una construcción social. Bueno, estoy hablando de que sería distinto suponer que es la construcción de una confianza en función de conocer al otro y saber que tenemos cosas en común con él. Digamos, a lo que fue, ¿no? Me parece, es cierto, estoy de acuerdo con la explicación, está claro, no por pinchas, sino que estoy de acuerdo, pero me parece que la idea que teníamos siempre es que la confianza viene por la noción de semejanza, de alguna cuestión que se construye entre nosotros. De la afinidad. En cambio, la confianza entre ese policía y la negra no viene por eso, viene solo por el gesto de alguien que la quiere sacar. Y no trasladando que la va a usar. No, estoy hablando solo de este ejemplo, no estoy trasladando a nada, lo quería comentar. Después que cada uno haga lo que quiera con el ejemplo. Ahora, voy a otro lado, quería decir, sobre esta articulación, que yo estoy de acuerdo que es el gran tema de los movimientos micropolíticos y de los movimientos que están debajo de la mesa, donde arriba se discute K o no K, y abajo de la mesa están los procesos reales de agenciamientos colectivos interesantes. Yo creo que es un gran tema cómo se articula eso micropolítico, eso molecular, en el sentido delesiano, con el planteo de la política, los partidos, el gobierno que tiene poder, los sistemas de poder, las fuerzas de poder, los círculos rojos y todo lo demás. Digamos, yo está claro que la articulación de eso es muy compleja y hay que repensarla hoy. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Doriana, totalmente de acuerdo. Y recomiendo, hay una muy buena entrevista a la Maliu, publicada en Lobo Suelto, que trabaja sobre la articulación de lo micropolítico con el poder del Estado. Ojalá, porque yo siempre lo ando buscando a Badiou por su Excelente antecedente. una entrevista. A mí me parece que el nombre Badiou. El lobo suelto, sí. el tema del... Me fui con Badiou. Una interferencia a la canal. Pero a mí me parece que el tema de la confianza, cuando el policía, no vi la película, pero tomo la descripción tuya, cuando el policía se acerca y le da la mano, hay una gestualidad que tiene una historia social atrás de eso. Es decir, que no tiene que ver con la generación que se produce en ese momento, sino que La historia social que hablaría de que pues, es bueno para negra. no, el gesto indicado. El gesto de ayuda. Y hay un gesto de ayuda, el gesto de ayuda
demanda tiene una significación y una construcción, una historia social previa. No sale solamente de algo que nazca como una espontaneidad intersubjetiva en el momento. Yo tampoco, pero es eso, no Entonces, ser subjetivo. ¿cómo? No es situacional. Es situacional, pero hay una historia previa de la humanidad Que se codifica ese gesto, está codificado el gesto socialmente. Y que yo creo eso, que no es algo que nace de la pura espontaneidad de lo que sería la confianza. Y me da la impresión de que después, cuando decir, bueno, el policía es bueno, decir, bueno, está el lío que uno podría tener con los chicos de decir que el policía es malo, que simbolizaba toda la represión y simultáneamente si te perdés en la calle preguntarle al policía. Entonces me da la impresión de que son construcciones sociales muy complejas que bueno, que se dan La misma mano que vivió y la misma mano que no Sí, la misma mano. Pero en otro En El gesto tiene otro código, es otro, yo creo que... estaba haciendo la obra, a ver, Sí. Dos cositas, justo lo había pedido, así que vienen. No, dos, tres cositas. Una me quedaba con algo de Diana para tirar un tema de desacuerdo, más allá de que no lo podamos resolver, sí, pero que me parece que sí es muy potente lo que planteabas, que es cómo pensar la relación horizontalidad-verticalidad. Y el desacuerdo pasa porque me parece, retomando tu propio trabajo de las transformaciones que genera la Guerra Fría, me parece que las lógicas que busca imponer el poder se transforman a partir del fin del siglo XX. Y que entonces, de la imposición de una verticalidad cada vez más disciplinaria, se pasa al intento de destrucción de la legitimidad de toda norma, ¿sí? Y de ejercicio de una violencia descarnada. Que por eso me parecía tan rico lo de Lina con la propaganda de Seven-Up, porque no es solo Seven-Up, una puede ver en nadie, en las distintas, que la lógica es la inutilidad de la justicia, de la norma, de la posibilidad del diálogo, de la posibilidad que tenemos ahí, la violencia descarnada, ¿sí? Que es el neoliberalismo total. Y me parece que en ese sentido, quienes pretendemos plantear miradas contrahegemónicas, tenemos un problema, porque no sé cuánto nos puede hacerse cargo de esa transformación. Entonces, hasta fin del siglo XX, el gran enemigo era el Estado, porque era el que imponía la norma disciplinaria y el que ejercía el poder desde esa construcción disciplinaria del poder. Pero yo creo que uno no termina de comprender que eso se transforma, que no quiere decir que avale la lógica micropolítica, ¿sí? De otro lugar lo estoy planteando. Por eso digo que sí me parecía potente lo que vos decías de cómo pensar la relación horizontalidad-verticalidad, que el problema es que esa verticalidad que siempre era aquello que había que confrontar, que había que cuestionar, que había que mostrar, mirá, porque no opera acá, no resuelve esto, qué hace con arruga, qué hace... En un momento donde lo que se busca es su destrucción, uno en algún punto denunciando eso que debe denunciar, si no lo hace con la suficiente inteligencia, que es lo que se ha transformado, colabora en ese proceso de destrucción. Claro, no hacen nada con eso porque no hacen nada con nada, porque no sirve, porque esa estructura hay que eliminarla, porque no sirve para nada, porque para qué. Y entonces, ¿y a cambio qué? Que era la lógica, por eso vos decías Seven-Up, yo me acordaba Nike hace ya como una década, ¿sí? Cuando decía, era la patada al político con la zapatilla Nike, que era nosotros lo hacemos por vos, algo así como diciendo, sacate la política de encima, ¿no? Pero la verdad la política de encima se lo dice Nike, se lo dice la empresa, que es la mediación política después de la caída del muro es un problema. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de poder, pero sale cara. Entonces, ni siquiera mediación política, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay que pagarla, hay que coimearlo, ni eso. Entonces, en ese contexto, se reconfigura la relación horizontalidad-verticalidad. ¿Sí? Porque uno puede ser cómplice sin quererlo de ese proceso. Entonces hay que repensar esa relación de otra manera. ¿Sí? Ese era un punto que me quedaba. Y después el otro muy puntual, pero algo que decía Raquel, que creo que es más complejo ese proceso con el tema de la lucha
por los juicios, cómo se consigue, cómo se apropia, porque creo que hay toda una transformación en toda esta década larga, digamos. O sea, me parece, yo veo un punto de quiebre fuerte en 2008, 2009, 2010, ¿sí? Donde hasta cierto momento sí se asume que es producto de una lucha colectiva. Y creo que hay que ver las dos caras de esa lucha colectiva, no es solo producto de una lucha colectiva. Una lucha colectiva que un gobierno en un contexto determinado asume por cálculo político, sí, bienvenido sea, digo, uno, ¿por qué va a cuestionar el cálculo político? Y que sí, que no tiene trayectoria y no participó de esa lucha, ¿qué me importa? Bienvenido sea, pero me parece que eso cambia cuando aparece el discurso, por eso no sé ubicarlo bien, pero está ahí entre 2008 y 2010, en un momento que es, no, esto es la conquista, la lucha de los que bajamos el cuadro, Néstor y Cristina, la foto por todos lados, la cuestión con la muerte de Néstor mucho más. Entonces ahí sí se apropia ese espacio, desaparece la lucha colectiva que lo permitió, desaparece la lógica de la espera en el sentido, porque no, que es un poco lo que planteaba, digamos, no hay ninguna espera, es porque un gobierno decidió hacer esto. Me parece que esa apropiación termina siendo tremendamente negativa, no solo para todos nosotros, para los que participamos en la lucha, para el propio gobierno también, porque es lo que habilita que esa identificación parte aguas y entonces esa lucha deja de ser colectiva, puede ser cuestionada de otro lugar y es un problema para todos. Exacto, y además tacha juicios de juntas, ¿no? O sea, porque tacha todo el proceso. Porque tacha todo el proceso previo incluso de lucha en la impunidad, los scratches, las denuncias en el exterior, los juicios por la verdad, aquello, todo un proceso riquísimo. Y está acompañado de silencio, aprovecho de silencio sobre, porque yo hacia el tema de derechos humanos no es secundario. Sí. Bueno, ahora después lo decimos. No, yo ya era esto, ¿no? Estas dos cositas me parecía, por un lado lo tuyo de insolidaridad, verticalidad, y esto para pensar la complejidad de ese proceso, ¿no? Pero bueno, dejo acá sí. Bueno, yo un solo, muy breve, a mí lo que plantea recién Daniel me suscita la reflexión de que yo tengo grandes problemas cuando discuto con gente con la que estoy en un espacio colectivo, cultural, político, qué sé yo, con un grupo en el cual hay muchos que están preocupados por la pérdida de institucionalidad. Y yo digo, a mí que me importa la institucionalidad, pero lo que dice Daniel me hace repensar el problema sobre la cuestión. Yo simplemente a lo que vos decías, Raquel, me acordé, y lo digo simplemente, que a mí me llamó mucho la atención cuando una vez leí que Janine planteaba que la solidaridad no era un gesto hacia el otro, sino que era una construcción común para resolver un problema. Y la verdad que me pareció re interesante, me marcó esa definición y me parece que tiene que ver con este tema de cómo estamos viendo el gesto del o no gesto, ¿no? Que sería qué construcción frente a una tarea que en un caso es una y en otro es otra. Entonces, ¿cuál es la construcción que despierta solidaridades? Después, una pequeña cuestión que, esto que vos decías, no pequeña, simplemente que quería señalar que a mí me parece que lo que acompaña la apropiación de los logros que tuvo una lucha por la memoria tan grande y el gran problema es que impone el silencio. Como dijo Pérez Esquivel, me parece, el problema es que las organizaciones de derechos humanos tienen que ser organizaciones que puedan ser siempre cuestionadoras de aquello que se viola. Y el problema es que la apropiación va acompañada de exigencia de silencio frente a las actuales violaciones de los derechos humanos. También la introducción de la memoria colectiva para la transición. Bueno, lamentablemente no nos queda más tiempo. Están los juegos. Te agradecemos y hablamos. Muy bueno. Esto que planteaste me despidió porque yo me peleé con Gargarela continuamente porque Gargarela se preocupa por la verdad es importante que el espacio donde podemos hablar, se puede hablar, Para copiarlo, ¿no? Hay una cosa interesante. Yo digo que cuando nos peleamos con Roberto, en la Gargarela, por el tema de la norma, entonces se pone siempre en eso,
Y creo que hay que hacerse cargo de esa transformación, porque además es humano, porque de hecho hasta los 90 era un modo. Lo real es que ese hoy no es el modo. ¿Por qué el problema?